Casa Madero, primera industria vitivinícola de la República, tiene el gusto y el honor de ofrecer a ustedes un nuevo programa de su serie, Charlas Mexicanas. Charlas Mexicanas, que honran con su presencia y con su mensaje de cultura tres ilustres personalidades de las letras mexicanas. Don José Vasconcelos, don Alfonso Junco, que aún no llega, y don Jorge Carrión. Yo soy bastante viejo para recordar, como recuerdo, la época de las compañías. Llega en este momento don Alfonso Junco. Las compañías tuvieron siempre métodos gasteriles. Se valieron del atropello, del fraude, para hacerse de los terrenos. Abusaron en toda línea, pero fueron eficaces. Construyeron carreteras, unas carreteras por las cuales no podía pasar un mexicano sin pedirles permiso. Extrajeron el petróleo en cantidades que nos pusieron en la segunda fila de productores en el mundo, segunda o tercera, siendo primera los Estados Unidos. Llegamos a ocupar la posición ventajosa que hoy tiene Venezuela. Se vino la guerra europea, se complicaron los arreglos petroleros del mundo. Yo recuerdo que me hallaba en los Estados Unidos cuando la revista de la Marina Americana publicó un artículo diciendo que en lo de adelante el petróleo de México, de Venezuela, de toda la América, debía ser considerado como una reserva de la Marina norteamericana. Esto era una advertencia de los ingleses para que se marcharan o para que vendieran, porque se añadía, en cambio, la zona del Irán, la zona del Oriente, es la zona británica del petróleo. La nuestra es la zona americana. Estábamos comprendidos dentro de la zona americana. Pero había un problema muy grave. Los ingleses no querían vender. Los trozos americanos no pudieron comprarles, no llegaron al precio. Entonces se hizo una maniobra para echarlos fuera. Yo recuerdo también que 3 meses antes de la expropiación, la prensa mexicana estaba llena de loas a la administración británica y a la nueva bonanza que se había descubierto en Poza Rica. Me refiero a los periódicos de la época donde cualquiera puede revisar declaraciones del señor Pani hablando del gran futuro de México que se esperaba gracias a los descubrimientos de Poza Rica y la competencia de la compañía de Pearson, aquel Pearson legendario que en tiempo de don Porfirio daba aquí fiestas opulentas, se hizo dueño de todo, construía ferrocarriles, hacía puentes y lo más admirable, sus comienzos, llegó de hombre joven, era dueño de un bergantín, se presentó un día frente a Acapulco, buscaba perlas, lo llevaron a algún sitio donde se creía que había perlas, y con sorpresa de todos el capitán del bergantín se echaba a nado y buceaba y solía sacar perlas. Uno de esos tipos heroicos del capitalismo del siglo XIX que hicieron daño algunas veces, eran abusivos, eran duros con el personal, pero hacían trabajar y creaban riqueza. Un gran poeta, Ibsen, hizo el símbolo de esta clase de tipos en el famoso Peer Gynt, que ha sobrepasado los linderos de la literatura para llegar a la música, al arte. No cabe duda que eran tipos humanos de valer. Pues este era el fundador de la Casa Pearson, y la Casa Pearson iba a llevarnos a la prosperidad increíble de los nuevos hallazgos de petróleo. De pronto todo aquel optimismo, todo aquello se derrumba. Vienen pleitos con las compañías, que siempre había motivo para pelear con ellas, porque siempre abusaron, siempre cohecharon a las autoridades, se sacaban el petróleo por tuberías que iban a dar al mar, de manera que la descarga se hacía
sin intervención del vista o del encargado, que estaba en su oficina en la aduana recibiendo tal vez sueldo de las compañías, con mucho, como claro que desde luego con excepciones, pero en general ese era el procedimiento, pagaba muy mal. Sin embargo, se iba a acabar aquella época que por lo menos tuvo esta ventaja. Y ha dicho que no dejó al país nada firme, ni siquiera una escuela, ni siquiera un buen puerto en Tampico. Tenían que cargar en alta mar, porque no gastaban ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? En escarbar la bahía para hacerla fondeable de los barcos grandes. Se llevaban todo, pero algo dejaban. Fueron constructivos en ciertos aspectos. Yo recuerdo que aquella época era la época del obregonismo. Todos traíamos en el bolsillo, como resultado de nuestras pagas, de nuestros sueldos, rollos, si se puede llamar así, de monedas de oro. La moneda estaba firme, valía el 2 por 1. Todo lo que se pudo hacer en educación, por ejemplo, en la época de Obregón, se debió a una ley en que aumentaba los derechos de exportación, no sé si en 25 o en 50 centavos. Fue una época de prosperidad en el país. Después, como decíamos, vino la guerra, que todo lo cambia, todo lo trastorna, vino la Segunda Guerra. Y por las exigencias de esa Segunda Guerra, se forzó la salida de los ingleses, se aprovechó cuerda y patrióticamente la situación para dar el decreto de expropiación, sabiendo que se contaba con la aquiescencia de los Estados Unidos, pero de todas maneras fue un acto que requería audacia y patriotismo, se hizo. Lo que yo critico no es la expropiación, sino la administración que ha venido después de la expropiación. La absoluta incompetencia con que se han manejado esos intereses, con sentido político y no con sentido práctico, con sentido de hombres de negocios. Y yo quisiera que algún economista me explicara la coincidencia rara que existe entre las periódicas devaluaciones y las periódicas alzas del valor del petróleo, las periódicas crisis que sufre esa empresa, que está manejada por políticos y no por hombres de negocios, por hombres de Estado. De manera que, insisto en que esto necesita estar reclamando una transformación de la administración, un cambio de personal. No es que el personal sea malo, en el personal de petróleos hay gente muy buena, hay toda una pléyade de ingenieros químicos, a muchos de los cuales conozco personalmente, porque proceden de la escuela de química que yo fundé, y desde la cual los mandábamos por su competencia a estudiar a los Estados Unidos. Allí Roberto Medellín, el director de esa escuela, y después subsecretario de Educación, que es uno de los hombres a quien más debe el país en materia de progreso, fundó la Facultad de Petróleos, y para fundar la Facultad de Petróleos mandamos becados al extranjero que vinieron perfectamente bien preparados. Y hoy en día los mejores técnicos de petróleos proceden de esa escuela. Pues bien, yo he hablado con ellos en la mesa del banquete alguna vez que como periodista me ha tocado estar entre ellos en estas fastosas inauguraciones de Salamanca, luego de Coatzacoalcos. Se quejan porque los competentes, los que valen, tienen sueldos de 3,000 y de 5,000 pesos a cambio de vivir en lugares de vida cara y de vida insalubre. En cambio, por arriba los negociantes se hacen millonarios. Con solo que la compañía eliminase a los políticos y pusiese en su lugar a los hombres competentes con que cuenta, se transformaría y no tendría que andarnos subiendo el precio a cada rato, ni llorando porque que vende barato y no quiere confesar que está quebrada. Esta es mi opinión para empezar. ¿Quiere usted? A mí me parece que uno de los actos verdaderamente heroicos de nuestra patria, e incluso de alguno de nuestros gobiernos, fue el de la expropiación. Heroico en la medida civil. Quizá no se levantarán estatuas con sables, ni ecuestres, ni nada de eso. Pero fue la conjunción de los intereses nacionales con la honradez y el patriotismo de un presidente, apoyado en un movimiento obrero independiente, vigoroso y bien dirigido de aquel tiempo, y me refiero específicamente al general Lázaro Cárdenas y a Vicente Lombardo Toledano, lo que nos dio la oportunidad de ver cómo
ante el mundo, México podía demostrar que sí sabía cómo hacer contra lo que dicen los capitalistas norteamericanos, que no tenemos el cómo hacer. Recordemos que cuando la expropiación, las compañías dejaron que se llevara al cabo y publicaron a los cuatro vientos que ese miserable país de monos, México, no tardaría en llegar arrastrándose a suplicarles a que volvieran porque no poseía técnicos suficientes. Los técnicos surgieron de los obreros, de los maestros, de los pequeños empleados a los que se había mantenido en la ignorancia de cómo manejar esa industria, y de la noche a la mañana la echaron a andar. Pero no fue todo. El pueblo mexicano reaccionó como pocas veces ha reaccionado alrededor del acto. Y aún hubo más. Cuando se trató de fabricar tetraetilo, los mexicanos volvieron a demostrar que sabían cómo hacer. Y a costa de mutilaciones, de explosiones, de pérdidas de vidas, en poco tiempo los mexicanos demostraron que podían fabricar tetraetilo. Y rompieron así, por primera vez en la historia del mundo, el monopolio de una corporación norteamericana que fabricaba esa sustancia. Pero además creo que la insinuación que se hace de que solo se aprovechó una fortuita circunstancia en que los Estados Unidos estuvieron de parte de México, carece de toda base. Los investigadores norteamericanos más capaces, Harvey O'Connor, por ejemplo, insospechable de ser un izquierdista de esos que ahora está de moda repudiar, hablan de la heroicidad del acto de México, que contra los intereses más grandes de Inglaterra y de Estados Unidos coaligados, impusieron una decisión que era indispensable. Yo me refiero a documentos. Por otra parte, el mismo embajador Daniels habla de cómo se opuso sistemáticamente por la insistencia de su gobierno y de las pláticas que tuvo para convencer a Castillo Nájera, que era el embajador en aquel tiempo en Estados Unidos, de que no se debiera dar ese paso porque amenazaron incluso con la escuadra norteamericana. Pero en fin, claro está que históricamente el aprovechar una circunstancia no es ningún pecado de leso patriotismo. Pero a lo que también quiero referirme es a la crítica que pertinazmente se le hace a Petróleos de ser el causante de las devaluaciones. Al contrario, a Petróleos se le ha perseguido de modo injusto, y se le ha perseguido internamente y se le ha perseguido oficialmente. Mientras a cualquier empresa yanqui, y me refiero a la compañía de luz eléctrica, se le dan facilidades de toda clase, se le permite elevar las tarifas en el momento que a su capricho y antojo lo quiere, a Petróleos Mexicanos se le exige que pague con toda puntualidad impuestos, se le exige que dé subsidios, gasolina barata, combustibles baratos a muchas de las empresas particulares que en México trabajan sin que sea esa una función propia o específica de Petróleos Mexicanos. En fin, se la agrava con miles de persecuciones que no solo vienen del sector capitalista que en México desea la intervención del extranjero, sino que provienen concretamente de algunos círculos oficiales desdichadamente coaligados con esos intereses capitalistas de los extranjeros. De ese modo, claro está que la industria tropieza con dificultades. Sin embargo, ha fabricado también carreteras, y ahora carreteras transversales, es decir, carreteras hacia adentro de nuestro país. Carreteras mexicanas. Claro. No nada más ha fabricado oleoductos que van a dar al mar, ha fabricado oleoductos que van a dar a Monterrey.